El aire acondicionado del piso 40 de la Tech Vision Corp, en la avenida Faria Lima de São Paulo, mantenía una temperatura perfecta, casi clínica, un contraste helado con la tensión que flotaba en el ambiente a las 3:30 de la madrugada. A través de las inmensas paredes de cristal, la ciudad se extendía como un tapiz de luces indiferentes al drama silencioso que se desarrollaba en esa sede ejecutiva. Un templo minimalista de mármol pulido y tecnología de punta que gritaba ostentación. La ocasión era crítica. Faltaban pocas horas para una presentación vital a inversores de capital de riesgo. Ejecutivos agotados, con trajes de diseñador arrugados, rodeaban la mesa de vidrio, consumiendo pizzas frías y cafeína, mientras una figura se movía entre ellos con la eficiencia de un fantasma que hace su trabajo sin esperar ser visto ni reconocido. Esa figura silenciosa era Rosa Martins Silva, de 52 años, líder del equipo de limpieza nocturna. Llevaba el uniforme azul marino sin marcas, su cabello gris atado en una práctica cola de caballo, su rostro, surcado por las duras arrugas de una vida de trabajo manual, reflejaba el cansancio de quien ya había pasado 3 horas en un transporte público solo para llegar a su puesto. Sus movimientos eran mecánicos mientras vaciaba el cubo de basura de la sala de reuniones principal, pero sus ojos, entrenados durante décadas para la observación en la invisibilidad, se posaron por costumbre inconsciente en la presentación proyectada en la pared. En esos breves segundos, mientras su mente registraba el complejo despliegue de gráficos y números, un patrón inconsistente saltó a su vista, una disonancia matemática que, de forma casi instantánea, encendió la alarma en su mente lógica. En el centro de la mesa estaba Augusto Ferreira Lima, de 45 años, CEO y cofundador de la TechVision, un titán de los negocios cuyo genio matemático era solo superado por su arrogancia monumental. Con las mangas de su camisa Hermès remangadas y un Rolex que marcaba la hora de Tokio, estaba exultante. «Señores, esto es impecable. Vamos a cerrar este trato. Con estos números dominaremos el mercado sin margen de error». Su voz, potente y saturada de autocomplacencia, era la banda sonora del pánico silencioso de los ejecutivos y la validación de su propio éxito. En ese momento, para Augusto, no existía nada fuera de su órbita intelectual, solo recursos humanos, valiosos o descartables, que servían a su visión de us 8.000 millones. Rosa, terminando su tarea, se dirigía hacia la salida, dispuesta a guardar silencio como siempre había hecho. Pero la gravedad del error que acababa de detectar, un fallo de cálculo que inflaba las proyecciones de la empresa en una suma astronómica, la detuvo. Sabía que ese error podría significar la ruina, no solo para los inversores, sino para los cientos de empleados que dependían de la TechVision. Justo cuando ella dudaba, Augusto lanzó al aire un comentario en voz alta sin notar la presencia de Rosa, pero que parecía dirigido a ella, a todos los invisibles. ¿Saben qué me fastidia? La mediocridad. Gente sin capacidad intelectual, que no tiene derecho a opinar sobre la complejidad que no comprende. El mundo sería mejor si cada uno se quedara en su lugar. Aquellas palabras, cargadas de desdén puro, hirieron a Rosa más profundamente que las jornadas de 10 horas. Era la humillación sutil, pero constante, de que su valor como ser humano fuera reducido a su función. Se detuvo y, en contra de todos sus instintos de supervivencia y años de aprendizaje sobre cómo ser invisible, se dio la vuelta. Con la mano aún sosteniendo la bolsa de basura, su voz resonó débilmente en el silencio de la sala. «Con permiso, señor». La sorpresa en la cara de Augusto fue genuina. Nunca se había dado cuenta de que el uniforme azul oscuro venía con una voz. «¿Qué?», preguntó con un tono que dejaba claro el límite de su paciencia. Rosa tragó saliva y,
Con un temblor en la voz que intentó disimular, se atrevió a decir: «Señor, disculpe que interrumpa, pero creo que hay un error en su presentación». Un ejecutivo soltó una risita nerviosa que se ahogó en el silencio, mientras Augusto giraba completamente para encarar a Rosa. Sus ojos castaños, habitualmente analíticos, ahora llenos de un sarcasmo cruelmente divertido. ¿Error? ¿Usted cree que hay un error? Usted limpió el vidrio de esa pantalla y vio un error. Su tono era veneno puro. Los otros ejecutivos se miraron, incómodos, pero nadie intervino para proteger a la mujer. La humillación era pública y palpable, y Rosa sintió un calor subir a sus mejillas. Estaba a punto de disculparse, de retroceder, cuando Augusto, saboreando el momento de poder, decidió subir la apuesta. ¿Sabe qué, doña Rosa, señor? Doña Rosa, le haré una propuesta. Encuentra el error y eres millonaria. Encuentre el error, ese específico que su genio detectó, y le doy $1.000.000. Ahora mismo, esta noche. La promesa monetaria era solo una herramienta para hacer más profunda la humillación. Luego, sin darle tiempo a responder, continuó con su sonrisa de depredador. Pero, si no encuentra nada, porque obviamente no hay nada, y solo intentaba llamar la atención, renunciará, aquí, frente a todos, y admitirá que personas como usted no tienen la capacidad de entender el trabajo intelectual complejo. Acepta el desafío, o vuelve a limpiar los baños, que es donde debería estar. Las lágrimas de humillación brillaron en los ojos de Rosa, pero en su interior algo se rompió, cediendo el paso a una determinación de acero que se había forjado durante 52 años de dignidad pisoteada y talento oculto. Pensó en su padre, en el cuaderno desgastado de problemas matemáticos en su bolsillo. Levantó la barbilla, firme, sin importarle la risa ahogada de Augusto. «Acepto, señor, pero no por dinero. Acepto, porque alguien necesita enseñarle que la inteligencia no reside en un puesto, un diploma o una cuenta bancaria. Si el precio de darle esa lección es mi empleo, lo pago con gusto». La sala, de repente, se quedó completamente en silencio, conteniendo la respiración ante la audacia inesperada de la mujer. Si la audacia de Rosa te conmovió, comenta, ¿crees que la inteligencia realmente se esconde en los lugares más inesperados, o la arrogancia siempre busca silenciarla? Me encantaría saber tu opinión. El silencio que siguió a la aceptación de Rosa no fue de anticipación, sino de incredulidad y juicio. Nadie en esa sala de 30 mills por metro cuadrado podía concebir que una mujer con un uniforme de limpieza pudiera siquiera comprender la magnitud del reto propuesto por Augusto, y mucho menos superarlo. La vida de Rosa Martín Silva había sido una lección constante de humildad forzada. Nacida en una familia pobre de São Paulo, su educación se detuvo a los 14 años, cuando la muerte de su padre, Seu Joaquim, la obligó a trabajar para ayudar a su madre. Su padre, un carpintero con solo 3 años de escuela, fue, sin embargo, el primer mentor de Rosa, un hombre que veía la belleza en los números y le enseñaba a su hija a resolver problemas de geometría con dibujos en la tierra y a calcular probabilidades usando dominó. Ese cuaderno desgastado, lleno de problemas matemáticos escritos a mano que ella llevaba consigo, era todo lo que le quedaba de su verdadero legado. Rosa había pasado 30 años limpiando, una profesión que la colocaba en el estrato más bajo del escalafón corporativo. Su talento, esa mente lógica matemática que podía procesar patrones complejos con una rapidez asombrosa, se había convertido en un secreto, un refugio mental. Durante 8 años en la TechVision, mientras los ejecutivos la ignoraban, ella había desarrollado una memoria eidética para los patrones numéricos y visuales, absorbiendo involuntariamente la información expuesta en pantallas y documentos.
Para ella, los informes financieros y los códigos de programación eran simplemente rompecabezas fascinantes, y ella se había entrenado en secreto para resolverlos, utilizando libros prestados de la biblioteca pública en sus descansos para comer y vídeos de YouTube para mantenerse actualizada en su humilde teléfono. Augusto Ferreira Lima, por otro lado, era un producto de su propio genio y de una arrogancia alimentada por un éxito vertiginoso. Su coeficiente intelectual de 157 no era un don, sino una vara de medir que usaba para juzgar y, la mayoría de las veces, para despreciar a los demás. Había construido su imperio de la nada, pero en el camino había perdido toda conexión con la humanidad, viendo a los empleados solo como cogs en su gigantesca máquina corporativa. Su motivación para humillar a Rosa era simple: la necesidad patológica de validar su superioridad, la cual creía que venía de sus títulos y su riqueza, no de su carácter. Augusto era el arquetipo del self-made man, que al llegar a la cima se convence de que su éxito justifica cualquier crueldad, especialmente si era un desafío intelectual que, según él, estaba garantizado a ganar. El rostro de Augusto ahora reflejaba una mezcla de desprecio y anticipación sádica. Proyectó la presentación nuevamente en la pared, el brillo del mármol bajo sus pies, acentuando su posición de poder. Muy bien, doña Rosa, como usted lo pidió. 87 diapositivas de pura genialidad financiera. Y usted tiene 3 minutos para encontrar el error que va a salvar a la empresa. 3 minutos, el tiempo suficiente para barrer un pasillo. El sarcasmo era denso, y los otros ejecutivos se removieron incómodos, reconociendo la crueldad, pero paralizados por el miedo a desafiar a su jefe. El ambiente se cargó de tensión, cada segundo estirándose en una eternidad de juicio silencioso. Rosa, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, se acercó a la pantalla proyectada. Sus manos temblaban ligeramente. En ese instante, su conflicto interno rugió. El miedo ancestral de ser vista, de fallar públicamente, de confirmar el prejuicio de Augusto. Las palabras de su padre resonaron en su mente, no como una voz, sino como un valor fundamental. Rosa, los números no mienten. Si hay un error, míralo con ojos limpios y él te lo dirá. Esa memoria fue el ancla. Cerró los ojos por un segundo. Respiró profundamente, canalizando la humillación en una quietud fría, y cuando los abrió, la mujer que se paraba frente a la pantalla ya no era la humilde limpiadora, sino la analista que había estado oculta durante décadas. Su mirada escudriñó los diapositivas. Su memoria eidética, ese don silencioso, reprodujo instantáneamente toda la presentación. En menos de 20 segundos, el patrón que había visto antes se confirmó y sus ojos se posaron en la cifra que rompía la lógica. Diapositiva 34, señor. Proyección de ingresos para el tercer trimestre de 2026, dijo Rosa, su voz firme como una nota musical perfectamente afinada. Usted proyecta ingresos de 847 millones basados en una tasa de conversión del 12.5% sobre 68 millones de usuarios activos. Pero en el cálculo utilizado para generar ese total, se utilizó una tasa del 15.2%. El rostro de Augusto se contrajo. Su sonrisa de superioridad se desvaneció. Navegó rápidamente a la hoja de cálculo fuente mientras los demás ejecutivos, ahora intrigados, se inclinaban para ver mejor. El CFO, Marcos, tomó su portátil y comenzó a verificar el dato con frenesí. Rosa continuó, ahora con una cadencia implacable, exponiendo cómo el error, aparentemente pequeño, se había ramificado. Ese error se arrastra,
Diapositiva 35. La proyección anual está inflada en 62 millones. Diapositiva 38. La proyección trianual exagerada en 180 millones. Diapositiva 42. La valoración de la empresa está sobreestimada en un 22%. Si presenta esto, lo acusarán de fraude intencional, porque los inversores van a verificar los números. Su empresa está en riesgo de implosión en 5 horas. El silencio era ahora sepulcral, no de juicio, sino de asombro atónito. La tensión había pasado de ser la humillación de Rosa a la inminente catástrofe financiera para la TechVision. Marcos, pálido como el mármol del piso, murmuró: «Augusto, tiene razón, Dios mío, está completamente en lo cierto. ¿Cómo pudimos pasar esto por alto?». El murmullo del público pasó de la risa de burla a un murmullo de sorpresa, y los ojos de todos se posaron en Rosa con una nueva intensidad, despojados del desprecio, reemplazados por una fascinación incrédula. Augusto, visiblemente molesto por la pérdida de control, intentó desviar la atención de forma desesperada, buscando retomar su rol de dominador. «Esto es un simple error de digitación, una rata en la conversión de archivos. No es una catástrofe, es un descuido. Y usted, doña Rosa, no está calificada para evaluar la estrategia general». Pero su voz sonaba forzada. Su desesperación ya era evidente. Rosa, sin embargo, no se inmutó. No estaba allí para ganar el dinero, sino para afirmar una verdad que iba más allá de $1.000.000. Ella mantuvo el contacto visual con él, su voz tranquila y firme, infundiendo un nuevo respeto en el ambiente. «No es solo digitación, señor. Hay otro error en la diapositiva 61. La tasa de abandono de clientes está calculada como 3.2%, cuando los datos históricos muestran que es 5.7%. Y en la diapositiva 73, el margen EBITDA utiliza gastos del Q1 de 2024, no las proyecciones ajustadas para el Q1 de 2025. Son 3 errores graves. El aire se espesó aún más a medida que las cifras exactas salían de la boca de la mujer de la limpieza con una precisión que avergonzaba a todo el equipo financiero. La Dram Helena, la CTO de la empresa y una mujer conocida por su rigor científico, se acercó a la pantalla, con el ceño fruncido por la concentración. Ella comenzó a verificar los datos en su tableta, y luego, con una expresión de asombro que no pudo disimular, levantó la cabeza. «Augusto, ella tiene razón en todo. No son solo errores de cálculo, es una cascada de datos incorrectos. Íbamos a presentar una propuesta de fraude involuntario a los inversores. Ella nos salvó de la vergüenza y el posible colapso legal». La humillación se estaba volviendo en contra de Augusto, exponiendo no solo un error de cálculo, sino la falibilidad de su genialidad y la ceguera de su arrogancia. Rosa, viendo que su victoria matemática era indiscutible, decidió dar el golpe final, uno que trascendía los números. «Y hay algo más, señor, algo que no es un error matemático, sino una inconsistencia de estrategia», señaló la diapositiva 12. «Usted promete a los inversores utilizar la IA generativa para democratizar el acceso a servicios financieros para la población de bajos ingresos. Pero en la diapositiva 58, su estrategia de monetización se basa completamente en usuarios premium con ingresos superiores a $100.000 anuales. Esas son 2 visiones completamente contradictorias. Inversores sofisticados verán que usted o no sabe cuál es su estrategia, o está mintiendo intencionalmente en una de las diapositivas. Eso es peor que un error numérico, señor. Es una mentira de propósito». El comentario de Rosa, que combinaba la lógica fría de las finanzas con una perspicacia sobre la ética y la coherencia, fue devastador. Augusto estaba petrificado, incapaz de responder, su rostro completamente desprovisto de color. El CFO, Marcos,
resumió el sentimiento de todos con un murmullo. Joder, ella acaba de analizar 87 diapositivas en 3 minutos, mejor que nuestro equipo en 3 semanas. Y lo hizo en el tiempo que limpiaba la mesa. El silencio ahora era reverente. La mofa se había evaporado por completo, reemplazada por una admiración incrédula hacia la mujer del uniforme de limpieza. La tortilla se había dado la vuelta. Augusto Ferreira Lima se desplomó pesadamente en una de las sillas de diseño, el temblor de sus manos traicionando la desintegración de su ego. Ya no era el CEO magnético de 8.000 millones, sino un hombre confrontado con la verdad de su propia insuficiencia intelectual. Expuesta por la persona que él consideraba menos, miró a Rosa, no con rabia, sino con una mezcla de shock y una pregunta desesperada en sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto? ¿Usted tiene 3 minutos de secundaria? ¿Trabaja limpiando pisos? ¿Cómo sabe estas cosas? Su voz era un susurro quebrado y su universo de verdades arrogantes colapsaba sobre sí mismo. Rosa, sintiendo la intensidad de la situación, respondió con una dignidad tranquila que contrastaba con el pánico del CEO. Señor, el hecho de que limpie el piso no significa que mi cerebro también esté sucio. Tengo ojos, tengo memoria y tengo una mente a la que le gustan los patrones, los números y la lógica. Era una declaración simple pero poderosa que desmantelaba el prejuicio de clase en una sola frase. Era el momento decisivo donde ella, la subestimada, tomaba el control moral y emocional de la sala, invirtiendo los papeles por completo. Fue el CFO, Marcos, quien rompió el tenso silencio con una revelación que consolidó la victoria de Rosa. Miró a su teléfono con una expresión de asombro creciente. Espere, Rosa Martín Silva, ¿usted es la Rosa que trabaja aquí desde hace 8 años? Rosa asintió. Marcos continuó, con la voz apenas audible. Hace 3 años hubo un incidente. Alguien envió un correo electrónico anónimo al departamento financiero señalando un error de $3 millones en un informe trimestral. El correo venía de una cuenta temporal imposible de rastrear. Salvó a la empresa de reportar números erróneos a la SEC. ¿Fue usted? Un silencio expectante llenó el espacio. Rosa dudó por un momento. La necesidad de esconder su talento en conflicto con el peso de la verdad, pero finalmente asintió lentamente. Sí, señor. Vi el error mientras limpiaba. No sabía cómo denunciarlo. Nadie escucha a una limpiadora, así que creé un correo electrónico anónimo en un cibercafé. Otro ejecutivo recordó un segundo incidente. Y hace 2 años, nuestro código de seguridad tenía una vulnerabilidad que nadie detectó. Un correo electrónico anónimo nos alertó. ¿También fue usted? Rosa asintió de nuevo, confirmando la verdad de que, mientras todos la ignoraban, ella había estado, de manera anónima, cuidando el imperio. Augusto se sintió abrumado. Su rostro se contorsionó en una máscara de autodesprecio. ¿Me estás diciendo que durante años, mientras yo te ignoraba por completo, tú estabas salvándonos, protegiéndonos? El impacto de la revelación era brutal. Él había vivido bajo la ilusión de su superioridad solo para descubrir que la verdadera genialidad que sostenía su empresa había estado moviendo un trapeador invisible y desvalorizada. Su brillantez certificada había sido ciega a la auténtica inteligencia que estaba justo debajo de sus narices. La DRA, Elena, la CTO, se acercó a Rosa. Sus ojos brillaban con un respeto incipiente. Doña Rosa, ¿usted puede leer código? Rosa sonrió tímidamente. Un poco, señora. Aprendí sola. Cojo libros en la biblioteca. Veo videos en YouTube en mi teléfono. Reconocí el patrón de inyección SQL. Lo encontré bonito, como un acertijo. Elena se volvió hacia Augusto, su voz cargada de una reprimenda silenciosa. Augusto, siempre dices que buscamos los mejores talentos a nivel mundial.
Teníamos una genio trabajando en nuestro piso durante 8 años, y no la viste porque llevaba un uniforme de limpieza. Marcos, el CFO, agregó el peso del lado financiero. La mujer tiene una memoria fotográfica, un análisis crítico excepcional, pensamiento lógico de nivel de doctorado, y cobra el salario mínimo limpiando el baño que usas. El contraste entre la riqueza material y la superficialidad del CEO versus la dignidad y la riqueza emocional de Rosa era ahora devastadoramente evidente. La humillación de Augusto era completa, su arrogancia se había convertido en su peor enemigo. Augusto, que rara vez había experimentado una emoción que no fuera la confianza, sintió un torrente de vergüenza y dolor. Se acercó a Rosa y ante el asombro de todos, se arrodilló, su postura de poder totalmente destrozada. Soy un monstruo arrogante. Me salvaste mi empresa, y yo te humillé. Delante de todos, las lágrimas no eran de tristeza, sino de la vergüenza más profunda y pública. Construí toda mi carrera creyéndome el más inteligente, y la persona más inteligente en esta sala ha sido invisible durante 8 años. ¿Qué dice eso de mí? Rosa, en el punto máximo de su victoria moral, en lugar de pisotearlo, mostró una compasión inesperada, demostrando que su inteligencia iba más allá de los números. Con gentileza le dijo: «Señor Augusto, usted no es un monstruo, es un humano que se olvidó de ver a otros humanos. Sucede cuando el éxito llega demasiado rápido, cuando el poder aísla en lugar de conectar, pero ahora lo ve, y eso es un comienzo». Era una lección de humildad ofrecida con gracia, no con venganza. En ese momento, Rosa, con su sabiduría tranquila, no solo expuso la superficialidad del arrogante, sino que también afirmó su propio valor, ese que había estado oculto por miedo y prejuicio. Su dolor interno, esa vergüenza de no haber terminado la escuela, de ser vista como menos, se disolvió en el acto de autoafirmación. Se puso de pie, sosteniendo su dignidad como si fuera su armadura. El público, que había pasado de la mofa al asombro, ahora la miraba con una admiración incondicional. Augusto se levantó, recompuesto, pero su alma estaba expuesta. Miró a Rosa. «Prometí $1.000.000 si encontraba un error. Encontró 3 y salvó us 500 millones en inversión. Voy a cumplir mi palabra, pero no es pago. Es una disculpa inadecuada». Llamó por teléfono. «Estoy haciendo la transferencia ahora». Rosa levantó la mano. «Señor, gracias, pero puede hacer algo más importante. Mi hija está en el último año de magisterio y necesita dinero para terminar. Mi nieto necesita una cirugía de hernia que el seguro no cubre. Use ese dinero para ellos. Para mí, prefiero otra cosa». «¿Qué?», preguntó Augusto. Rosa respiró hondo, y su voz se llenó de un anhelo de décadas. «Quiero trabajar con números. De verdad, no necesito un puesto alto. Puede ser analista junior, pasante, lo que sea. Solo quiero la oportunidad de usar mi mente para algo más que memorizar qué producto limpia el vidrio sin dejar manchas. Sé que no tengo un diploma, sé que tengo 52 años, pero usted preguntó lo que quiero, y es esto, una oportunidad». Era la total asunción de su talento, la liberación de su pasado, pidiendo no caridad, sino la simple oportunidad de ser quien realmente era. La oferta de Rosa fue el último clímax, la petición de dignidad sobre la riqueza. Antes de que Augusto pudiera responder, la doctora Elena, la CTO, intervino, su voz resonando con autoridad y convicción. «¿Analista junior? Absolutamente no. Rosa, basándome en lo que acabo de presenciar, quiero contratarla como consultora senior de calidad y análisis de datos. Reportará directamente a mí. Un salario inicial de 25.000 mensuales, beneficios completos y una beca completa para que termine la secundaria y la universidad si lo desea, al ritmo que le funcione». Miró a Augusto, forzando la aprobación. «¿Aprobado, CEO?» Augusto asintió.
Su voz embargada por la emoción y la rendición total. Aprobado, más que aprobado. Y Rosa, el $1.000.000 es para que su hija termine el magisterio y para la cirugía de su nieto. No acepto un no por respuesta. Es la restitución por 8 años de invisibilidad. Era la justicia poética. Rosa, que había pedido una oportunidad, no solo había obtenido un puesto de trabajo, sino el reconocimiento de su valor y la liberación de la carga financiera que pesaba sobre su familia. Su humildad y talento habían prevalecido, demostrando que la verdadera esencia humana siempre triunfa sobre la arrogancia. La transformación de Augusto fue instantánea y pública. Se volvió hacia los ejecutivos con una nueva autoridad, una autoridad nacida de la humildad recién descubierta. Y a partir de hoy, esta empresa cambia. Se acaba la cultura de la arrogancia. No se ignora más a la gente por su puesto, uniforme o falta de título. El talento existe en lugares inesperados, y si yo, con mi coeficiente intelectual de 157 y mis títulos costosos, fui demasiado ciego para verlo, entonces nuestra cultura de contratación está fallando. Su humillación era completa, pero de ella nacía una auténtica redención corporativa. Marcos, el CFO, que había presenciado todo, se hizo eco de la nueva moral. Voy a crear un programa formal, talentos invisibles, identificar a los empleados subcontratados, limpieza, seguridad, mantenimiento, con habilidades subutilizadas, ofrecerles formación y oportunidades de transición profesional. La ejecutiva de recursos humanos asintió, y yo auditaré a todos los proveedores subcontratados para garantizar salarios y condiciones de trabajo justas. Si ganamos miles de millones, no podemos tener gente trabajando por una miseria en nuestro edificio. La lección de Rosa se había convertido en la nueva ética de la empresa. El vídeo de la interacción, capturado por una cámara de seguridad, se filtró y se volvió viral globalmente con el título «El CEO desafía a la limpiadora a encontrar un error. Ella salva a toda la empresa». Augusto Ferreira Lima se convirtió en un ejemplo ambiguo, de arrogancia castigada, pero también de transformación genuina. Utilizó la atención de los medios para iniciar una conversación global sobre el talento desperdiciado por prejuicios de clase y credencialismo, convirtiendo su vergüenza pública en una plataforma de cambio positivo para la sociedad. Rosa, la mujer que había sido invisible, ahora era una inspiración. Abrazó su nueva realidad con dignidad y propósito, consciente de que su victoria no era solo personal, sino una representación de todos aquellos cuyo talento es sofocado por la ceguera de los prejuicios. Su camino, que antes estaba lleno de la neblina del cansancio y la resignación, ahora se extendía claro y luminoso, validado por su propia capacidad. Un año después, Rosa Martín Silva se encontraba en una moderna sala de reuniones, vestida con ropa de negocios que ella misma había elegido. Seguía usando zapatos ortopédicos, porque la comodidad es también una forma de dignidad. Su pelo, ahora mejor cuidado, conservaba sus canas, que ella llamaba sus medallas de vida vivida. Lideraba el equipo de auditoría de calidad de TechVision y, en su primer año, había identificado y corregido 47 errores críticos en varios departamentos. Se había matriculado en un curso nocturno para terminar la secundaria y había sido invitada a dar una conferencia en Stanford sobre inteligencia no convencional en entornos corporativos. Su hija se graduó, su nieto se recuperó y Rosa, aunque se negó a mudarse de su barrio, compró una casa propia y estableció un pequeño fondo de becas para que mujeres mayores de 40 años volvieran a estudiar. Augusto Ferreira Lima, con el pelo más gris y un semblante más tranquilo, implementó una política radical en TechVision. El 20% de las nuevas contrataciones serían talentos no convencionales,
personas sin títulos universitarios, pero con habilidades demostrables a través de pruebas prácticas. En una escena final, Rosa está dando una conferencia a los nuevos empleados de TechVision con el cuaderno desintegrado de su padre en la mano. Mi padre, Seu Joaquim, me enseñó que la matemática no es un privilegio de la gente con títulos. Es un lenguaje universal que cualquier mente puede aprender, dice, su voz llena de convicción. Encontré mi voz y mi propósito cuando me negué a dejar que mi uniforme definiera mi capacidad. Ternos no piensan, diplomas no resuelven problemas, cerebros resuelven, y los cerebros existen bajo uniformes de limpieza, bajo cascos de construcción. El verdadero fracaso no es no tener un título, sino no ver el valor que hay en el otro. El aplauso emocionado la envuelve. Augusto, en primera fila, llora lágrimas de gratitud. Ha aprendido que la verdadera inteligencia reside en reconocer la humanidad en todos. La historia de Rosa nos enseña que la dignidad y el talento siempre encuentran su camino, incluso bajo el uniforme. ¿Cuál crees que fue la lección más importante que Augusto aprendió esa noche? Comenta abajo y únete a la conversación.